Llevaba menos de una semana como becario en el psiquiátrico, cuando conocí a Rosa Cadrilón. Me di cuenta que la trataban de forma muy distinta a como me habían enseñado en la universidad. Trae 150 miligramos de clorpromacina intramuscular. Cuénteme, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Que pegue. Que me dan acá de una EPD. ¿Pero cómo se hizo esto? Fueron los calcos. Los calcos me quieren llevar. Los calcos me quieren llevar. ¿Pero qué hace? ¿No ve que estoy yo aquí? Es una paciente del doctor González y tengo sus indicaciones. De todas formas, doctor, muchas gracias por su ayuda. Rosa. Rosa. Estás aquí, ábreme. Otra vez no hay nadie. Seguro que le salió un pololo a tu hermana. Debería estar contenta, así no tenemos que salir siempre con ella. No creo. Ella es tan tímida. Por eso es raro que haya desaparecido así nomás. Sí, casi no veía a nadie. Oye, ¿por qué no aprovechamos y vamos a mi casa? Es que mi hermana no está. En su delirio, Rosa se refería frecuentemente a elementos pertenecientes a la cultura mapuche y se hacía imposible entenderlo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo siguen sus heridas? Herida. Me gustaría saber cómo se las hizo. Las hizo. Los calcos. Los calcos me quieren castigar porque no he sido buena. Lo siento, pero ya tengo novio. ¿Y te has fijado que casi nunca nos topamos con los tutores? Se supone que están contratados para enseñarnos, pues viejo. Ya sabes, el terror del sistema. A veces me pregunto, ¿para qué malgastaste tanto tiempo estudiando, viejo? Si no te interesa nada. ¿Cómo que no? Me interesa la plata y las mujeres. ¿Te parece poco? Rosa Catrilonco. Hay que decir, ¿qué se va a hacer con ella? Hasta ahora no se ha presentado ningún familiar. Lo único que traía era su carnet de identidad. Trae traico, doctor. ¿Trae qué? Trae traico, doctor. Habrá que asignarle otro doctor. La paciente presenta mucha agitación, alucina, escucha voces que le indican que agreda a las personas y ayer tuvo una crisis muy violenta. Yo creo que está para el pabellón de crónicos. ¿Cuándo se reúne el comité de ingreso? En un mes más, doctor. Ponga su caso en la lista, ellos decidirán. ¿Y si tiene otra crisis? Si es necesario, mande la otra serie de electroshock y trate de conectar a la familia en... A propósito, ¿llegaron los inodoros que pedí? Aún no, doctor. Pero podría llamar a servicios generales. Ay, no, encárguese usted, señorita Barrio. Estoy aburrido de andar mendigando. El domingo, mi suegro me propuso colocar una clínica psiquiátrica en un terreno que tiene por la Rayana. Nada muy complicado, ¿eh? Señoras con estrés, algo de depresión. ¿No es mejor que esto? Claro que sí. Serás tremendamente feliz. Nunca he pretendido ser un héroe como tú. Lo único que me preocupa es qué te va a exigir tu suegro a cambio. La enfermera Barrios me informó sobre su excelente desempeño ayer con una paciente. Lo felicito, doctor. Lamentablemente no alcancé a ganarme la confianza del paciente. No se preocupe, doctor. Según creo, estar aquí durante bastante tiempo. Ay, perdón, es que me estaba acordando que iba pasando por el pasillo y vi un loco hablando por teléfono con el instinto.
colegas para compartir la información acerca de los pacientes. Si mal no recuerdo, antes hacíamos reuniones de ese tipo. ¿No es cierto, señorita Barrios? Los médicos no podían asistir, así que tuvimos que suspenderles. Calcos. ¿Qué serían los calcos? Estas y otras interrogantes me intrigaban. Estaba claro que si quería saber algo más sobre Rosa, iba a tener que batírmela solo. ¿Cómo estaba Rosa? Alba me dijo que había pasado una mala noche. Mala. Me gustaría que me contara lo que soñó. No me acuerdo. Podríamos intentarlo. Me dijeron que usted es de Traitraico. Debe ser un lugar muy bonito. ¿Qué significa Traitraico en mapuche? No se dice mapuche, se dice mapudungún. No sé mapuche. Acá está, mira. Traitraico en mapudungún significa aguas cantarinas. Esa macha está en sus sueños, Rosa. Mi abuela. El chamal de mi abuela. ¿Su abuela tenía un manto? El chamal de mi abuela se me cayó de las manos. Tengo que buscarlo. El chamal de mi abuela. Las nubes. Tengo que buscarlo. El manto de mi abuela. Tañico me chuchu. De una casa. Tengo que ir a mi casa. La angustia de Rosa me conmovió profundamente. Tenía que encontrar una forma de ayudarla, pero ni siquiera era mi paciente. No conocía su diagnóstico, ni tampoco tenía acceso a su ficha. Pero por algún lado debía empezar. Catrilonco Rosa. Psicosis reactiva de inventar. Qué raro. Riqueo Juan. No podía creerlo. Psicosis reactiva. La mayoría de los pacientes mapuches tenían el mismo diagnóstico. Sin embargo, no se les asignaba ningún tratamiento. ¿Habría alguien tratándoles? Nabucco Isabel. Psicosis reactiva de mente. Vainimán Roxana. Si quiere alguna ficha, doctor, te ruego que me la solicite a mí. Son las reglas de este hospital. Mira, tarde, doctor. Me gustaría hablar con los otros colegas sobre el tratamiento que aplican a los pacientes. No tuve nada, chiquillo. Claro. El doctor González me contó que usted y el doctor Reyes fueron los mejores alumnos de su generación. Sí, teníamos buenos profesores. Aquí se aprende más de la gente que en cualquier otro lugar, doctor. Pero algunos no pueden soportarlo. Espero que no sea su caso.
Para mí estaba claro que el centro del problema era su condición mapuche. Pero con tantos calmantes, los pacientes no podían comunicarse y eran abandonados a su suerte. Doctor, Rosa Catrilonco, del sector B. Entiendo que es paciente suya. Sí, ¿qué pasa con ella? Estoy seguro que parte de su problema es cultural. Doctor, todos tenemos conflictos culturales, pero no todos estamos locos. Yo no le veo buen pronóstico. Estamos aplicando clorpromacina 300 miligramos y Valium. Son dosis bastante bajas. Además, está en un tratamiento de rutina con electroshock. ¿Es imposible hacer psicoterapia en esa condición? Quizá usted todavía no lo sepa, doctor, pero una psicoterapia no tiene sentido en un paciente así con retardo mental. ¿Y si no fuera el caso? Doctor Valle, este es un hospital público con muy pocos recursos y muchas presiones. No estamos para experimentos. Vamos, Hans, es solo otra paciente. ¿Qué pasa? Le quitan los remedios y después se tira por la ventana mientras averiguas. No es solo otro paciente, Alex. Si la recuperamos a ella, podríamos recuperar a muchas de las otras pacientes mapuches que ingresan con el mismo cuadro. Está bien, doctor. Quizá usted los libros le han enseñado más que a mí. Le doy tiempo hasta la reunión del comité crónico. Esto es en 20 días más. Ojalá le vaya bien. Pero los remedios siguen. Tendrá que arreglárselas con ellos. Está muy alta. El doctor González la recetó. Si usted le coloca esto, será imposible hacerle psicoterapia y no tendrá ninguna posibilidad de salir de aquí. Además, es mi primer paciente. Necesito sacarla adelante. Cuando te metiste conmigo sabías perfectamente que yo era casado. Nadie sino una machi se atreve a enfrentar a los calcos, que manejan las fuerzas del mal, provocan enfermedades, muertes y roban almas. Doctor Reyes, lo necesita de urgencia. Oye, tengo que cortarte, es una emergencia. Yo que tú, compadre, tendría mucho cuidado, ¿eh? No. Tengo todo bajo control. Soñar con el manto sagrado es una señal que reciben los que han sido escogidos para ser machis. Oye, ¿tú crees que esos dos se acuestan? ¿Quiénes? González y la enfermera jefa. Oye, tú no tienes otra cosa que pensar, ¿eh? Oye, ¿y tú? ¿Realmente te obsesionaste con la mapuche, eh? Doctor Reyes, tiene teléfono. Dígale que deje el recado, yo después llame. Es su señora. Dice que urgente. Ya, voy al tiro. La empleada del tercer piso me dijo que vio salir a Rosa corriendo como loca del edificio. Bueno, en realidad nunca me pareció tan cuerda tu hermana. No seas tonto. Lo que pasa es que ella siempre fue distinta. No sé, más débil. Era muy apegada a mi abuela. Ella es machi. ¿Machi? ¿Y qué es eso? Nada. Oye, no seas tonta, ¿por qué no aprovechamos y vamos a mi casa? No hay nadie. Tenemos 2 horitas. Lo único que piensas es en eso. Oye, pero no sea tontita, si a usted también le gusta. Asiento. Ahora en adelante nos vamos a juntar todos los días a esta misma hora. Rosa, quiero mostrarte algo. En la escuela nunca me enseñaron a tratar enfermos mapuches y no sabía cómo abrirme paso hasta su intimidad. Solo podía improvisar.
Yo estuve muy enferma. ¿Cuándo fue eso? Tenía 12 años. Soñé que estaba en el cielo y mi abuela se acercaba a mí para entregarme ese manto tan bonito que tiene. Cuando lo tomaba entre mis manos, me daba cuenta que había miles de estrellas y yo volaba. Ella me dijo que ese era un aviso muy importante en mi vida, que había sido escogida. ¿Escogida para qué? ¿Te dijo? ¡Rosa! ¡Baja de ahí, chiquilla moledera! ¿Qué estás haciendo ahí? Mamá, ¿Qué porquería estás haciendo ahí? ¡Bájate! A mi mamá no le gustaba eso. Por eso quería que me viniera a Santiago. Eso es tu abuela. Ella tenía muchos poderes. Yo también los tengo. Pero nadie en mi familia lo sabe. No quiero que me lleven. No quiero que me lleven. Que vengan. Ven a compañía, que vengan. Que vengan. Mi esposa lo sabe todo. ¿Pero qué pasó? Lorena fue y se lo contó. Toma mi turno, por favor. Voy a ver si logro convencer. Tengo hambre. ¿Y por qué no se lo come? Me guardo para mañana. No se preocupe, ¿eh? Voy a ver qué pasa. No sabía que hoy le tocara el hombre. Y a usted tampoco. Estoy reemplazando a una compañera que se acaba de separar de su marido y no lo está pasando muy bien. Una de las enfermas se quejó que no les dan comida. Siempre dicen eso, doctor. Alba, ¿qué poderes tiene ese comité de crónicos que van a decidir sobre Rosa? Generalmente están tan atochados de solicitudes para pasar a crónicos que tratan de devolverlo a sus familiares. En caso de que estos no aparezcan, como es el caso de Rosa, ingresan al pabellón de crónicos. No puede ser. Yo estaba seguro que al venirse a Santiago, el choque cultural había sido demasiado para Rosa, provocándole una psicosis. Para curarla, necesitaba que ella se diese cuenta, pero tenía poco tiempo. Mi hermana se vino antes a Santiago y me encontró trabajo en un edificio cerca suyo. Ella tenía suerte. En cambio yo no tenía nada que hacer y me aburría todo el día encerrada. Voy a hacer las compras. Si quiere la acompaño, así no tiene que traer las bolsas. Yo te he dicho que no me gusta que salgas. Esto no es como el campo, aquí hay gente mala. Es que me aburro tanto. Yo lo único que quería era ser como mi patrón y mi hermana. Pero ellas eran bonitas y yo soy fea. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Señora, ¿se acuerda que me iba a enseñar el punto de esa chamba que tiene usted?
teje un revés y 2 derechos. A la otra corrida teje 2 revés y 1 derecho. Señora, me gustaría que me comprara otro delantal. Está bastante bueno. Tendrías que coserlo y listo. Teje 10 corridas y después te enseño el resto. Estaba pensando que no debería salir los domingos. Así te enseñaría a tejer. Rosa, Fue sin querer. no eres capaz de hacer nada bien. Te voy a descontar del sueldo. A ver lo que tejiste. No hay caso. No sirve para nada. Está todo malo. Pero no puedes irte así. ¿Yo qué voy a hacer? Las personas que tienen poderes para ser machis pueden sufrir periodos de enfermedades graves. Mi mujer me dejó, se fue a la casa de su papá. ¿Me puedes ayudar con esto, por favor? Eres un ingenuo, ¿eh? Te estás relacionando con la enfermedad y no con la paciente. Típico error de principiante. Tal vez Alex tenía razón. Yo estaba obsesionado y así era fácil perder la objetividad. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Esa no es la comida de los enfermos? Parte del inventario. ¡Buena! Las cosas no estaban resultando como yo quería. Me sentía solo, sin apoyo. Alba, ¿dónde está Rosa? ¿No llegó a la terapia hoy día? No sé, no la he visto. Necesito hablar con el doctor González. Está en una reunión. Lo espero. Tiene por lo menos para 2 horas y después de una reunión almuerzo en servicio. Usted sabe muy bien que Rosa Catrilonco es mi paciente. Por lo tanto, le pido que no cambie mis indicaciones. ¿Está claro? Escúchame, joven. Cuando el doctor González hizo cargo, este hospital era una ruina. Faltaban médicos, sábanas, remedios, y él solito lo ha ido levantando. Pero por su boca, todo esto se puede ir al tacho. Pero yo me voy a encargar de impedírselo. Todos parecían más interesados en no tener problemas que en sanar a los enfermos. Y el tiempo que disponía se hacía cada vez más corto. Quiero que me hables de tu hermana. Ella sí que es bonita. Parece de Santiago. Tú querías parecerte a ella. Al fin me hiciste caso, te ves genial. No sé, no me siento cómoda. No seas tonta. Vamos a ver qué opina Juan, pero apurémonos porque ya debe estarnos esperando. Rosa sabe hablar en otro idioma. ¿Ah, sí? ¿Inglés o francés? Ya pues Rosa, di algo. No soy siempre tan tímida. Allí que la niña me llama. ¿Y esa jerigonza? Así que gracias. A lo mejor así encontráis pololo. Parece que fue demasiado. Déjala, así podemos estar solos. Hubo una guerra, doctor. Vi cómo se caían los edificios. Vi la guerra en el cielo. Muchos caballos, mucha sangre. Y yo era la primera dama. Yo mandaba a los ejércitos del bien. Durante el trance, la machi subía al regue, en un tronco con escalones tallados, símbolo del cielo. Y ahí participaba de una guerra cósmica entre las fuerzas del bien y el mal. Ella comandaba las fuerzas del bien, y si lograba llevarlas a la victoria, su paciente sanaría.
¿Quería un trago? No, gracias. Es calcado a un delirio que tuvo Rosa, Alex. Hans Bay, un hombre entregado a su profesión. ¿Sabías que el otro día descubrí que un grupo de auxiliares se roba la comida de los pacientes? Oye, con la comida que hablan en este lugar, no veo qué podrían robar. Supongo que tampoco te importa que los médicos visiten a los primeros pacientes de la lista, firmen y se retiren, ¿eh? Bueno, ¿y qué quieres? Ellos tienen que hacer consultas para vivir, hombre. Además, están de paso en este hospital. Voy a ir a hablar con el doctor González. Y si él no quiere tomar cartas en este asunto, iré al colegio médico. Ya no podía hacer eso, hombre. No es culpa de ellos, sino del sistema, viejito, el sistema. Métete eso en la cabeza, el sistema. Oye, ¿quién te crees que eres? Como los pacientes no tienen derecho a reclamar nada, se limitan a meterles calmantes, viejo. ¿Y a quién vas a acusar? Tendrías que acusarme a mí también, po. Además, eres solo un becado de primer año. ¿Quién te va a creer? ¿En qué quedó la ética, compadre? El compromiso. Todo lo que hablamos en la escuela, ¿ah? Desde la escuela, lo único que te interesa es que hablen de ti. Allá va el doctor Hans Bay, la eminencia que logró salvar a una mapuche. ¿Tú crees que si logra sacar a Rosa y arreglar el sistema? ¿Y qué pasa con los otros pacientes, viejito? Claro, como tú eres un obsesivo, lo único que te interesa es lo tuyo. Tu caso, tu obsesión. Y en cambio, fíjate que tengo pesadillas. Sueño con un paciente, siempre el mismo. Sueño que se me olvida atenderlo y se muere. Si quisieras, podrías ser un excelente psiquiatra, Alex. Si quisiera. Sí. Soy un tipo tan mediocre que ni siquiera he sido capaz de retener a mi esposa. Pero la vida no son solo éxitos profesionales, doctor Hans. No puedo entender que no se haya dado cuenta. Prueba de lo que dice. No se va a quedar así. Voy a adelantar la reunión del comité de crónicos. Si esto es todo lo que tengo para hacer funcionar este hospital. No es suficiente. ¿Quiere mi puesto, doctor? No, doctor. Solo quiero que las cosas resulten. Usted es muy joven. ¿Sabía usted que este es uno de los países con menos camas psiquiátricas del mundo? Uno trata de cambiar las cosas, pero luego se da cuenta que lo único que importa es que no se le mueran los pacientes. Y que no le caiga la Contraloría encima porque compró jeringa en vez de inodoro. Rosa, tenemos 10 días hasta que venga la comisión. Por favor, ayúdame. ¿Para qué? Nunca voy a salir de aquí. Estoy loca. Eso es mentira. Lo que para un Winca es locura, para un mapuche es lo que usted vio en la calle. La guerra en el cielo es lo mismo que ve en la machi cuando sube el regue. ¿Quieres? Ella no me dejaba tomar café. Yo te dejo. ¿Cómo que se acabó la mermelada? ¿Tan luego? ¿El café? ¿Dónde está el café? Te he dicho 1000 veces que tienes que tomar leche. Señora, no me gusta la leche. Una niña que está creciendo tiene que tomar leche. Ah, en la tarde tengo invitados. Y no se te ocurra poner el jamón como hiciste el otro día. Voy a salir. Cierra la puerta con llave y no le hablas a nadie, ¿oíste? Hola, hermanita, ¿qué pasó? La patrona salió. No le gusta que me vengas a ver. Ay,
yo estoy tan feliz. Juan quiere que nos casemos antes de fin de año. A mí también me habría gustado casarme con mi primo. ¿Estáis loca? ¿Con ese indio que se lo pasa borracho? ¿Y ese vestido? Me lo regaló la patrona. Pero qué cosa tan horrible. De seguro te lo dio para no botarlo a la basura. Cómprate otro. Deberíais salir más. Ven, acompáñame. No quiero. Yo sé que a Juan no le caigo bien. Bueno, ya. Pero cuando te decidas, llámame. No sé por qué la patrona no quería comprarme otro delantal. Yo hubiera sido tan feliz con otro delantal. Aló, carabinero. Quisiera preguntar por una persona perdida. Cuando me pareció que estaba a punto de llegar al origen del cuadro psicótico, Rosa hizo una nueva crisis. Ya no sabía por dónde seguir. Rosa, acompáñame para que sigamos hablando. Anoche Chao Guinechel me dijo que le contara todo porque usted es hijo de Dios. Pero ahora me está diciendo que no le cuente nada porque me están haciendo mucha pillería. Ya sepa. ¿Y el milígramo? A propósito, doctor. El viernes viene el delegado del Comité de Crónicos a evaluar el caso de Rosa. ¿Pero cómo? Si eso es en 2 días más. Así son las cosas, doctor. En casos así, de pronto hay intervalos en que las pacientes parecen estar bien. Está muy mal. El doctor González va a aplicar un electroshock. Está todo perdido. Aún puede presentarle a la Comisión de Crónicos e invalidar el informe del delegado. Pero si solo falta una semana. Tenga confianza, doctor. Después de esto tendré amnesia. ¿Y quizás por cuánto tiempo? Me sentí derrotado. Había vuelto al punto de partida. ¿Pase? Por lo menos se levantó. ¿Y dónde está? Al jardín, con las plantas. Rosa, mire, me regalaron esto y me gustaría preguntarte cómo se planta. Necesita mucho sol. Tal vez podrías enseñarme cómo se hace. Si quieres hablar, Rosa, voy a estar en la oficina, ¿eh? Lo planté. Muchas gracias. ¿Quieres conversar conmigo? Pasa. La noche antes de volverme loca, me desperté de una pesadilla en que mi abuelita me llamaba desde lo alto del rego. Me vestí y apagué la luz para que no fuera a despertar a la patrona. Lloré toda la noche. En la mañana hicimos el llanto con hielo y le llevé el desayuno a la patrona. Está
De ahí no me acuerdo de nada. Hasta que me sentía fuerte, como la reina de Chile. ¡Ay! ¡No aguanto un segundo más! Yo no tengo a nadie a la fuerza en mi casa. Si quieres irte, ándate. Mapuche rabiosa. Soy la presidenta, pero yo soy la primera dama. Recuerdo que caminé mucho. La gente me decía, camina, camina. Y me aplaudía. El presidente me regaló un edificio. Y me sentí orgullosa de ser chilena. Pero las ambulancias y las bocinas me tocaban por llamarme Rosa, por ser mapuchita. Aló, quisiera saber si ustedes tienen una paciente que se llama Rosa Catrilonco. Sí, espero, gracias. Oye, no entiendo cómo le pueden hacer caso a una vieja que se cree bruja. ¿Cómo se llama? Machi. Y tú no eres mapuche, no tienes nada que ver con eso. Ah, ya sé. Ahora vas a decirme que tu casa está... ¿Aló? Rosa Catrilonco. Sí. Aquí tenemos una paciente con ese nombre, pero está en tratamiento y no puede recibir visitas. No sé hasta cuándo. Está bien. Voy a anotar su número por cualquier cosa. Enfermera Barrios, el doctor González la necesita. ¿Doctor González? Sí. Gracias, doctor. Es su hermana. Tal vez pueda ayudar. Su hermana apareció. Gracias, viejo. Llámala, viejito. Te quedan 3 días. Rosa. Rosa, hermanita. Hermanita. Una pequeña luz se había encendido. Ahora podía esperar una reacción de parte de Rosa. Pero ¿cuánto iría a tardar? Doctor, yo nunca quise saber nada de los mapuches. Pero Rosa me dijo que usted sí sabe, que entiende, que puede ayudarla. Una vez una amiga me dio una dirección donde se juntan en Santiago. Hay una machi buena. Si gusta, puedo llevarlo. Parecía una idea descabellada, pero ya no me quedaba más tiempo. ¿Cómo está todo? Todo bajo control. Voy a hacer una visita de rutina. Me gustaría que me acompañara al pabellón de crónicos. Es que tuve problemas con uno de los pacientes. Ay, ¿pero cómo? Si yo acabo de pasar por ahí y todo tranquilo. Está muy nerviosa, enfermera. ¿Qué sucede? No te preocupes. Confía en lo que haces.
una situación como esta. Lo que estaba viendo no tenía nada que ver con una experiencia terapéutica o un tratamiento clínico. Sin embargo, la Machi me había asegurado que llevaba años sanando gente. El ruido de los tambores, el olor a hierbas y los cantos me provocaron un estado especial de sensibilidad. Aún así, no tenía idea lo que la ceremonia podría provocar en la mente de Rosa. Menos aún si ayudaría al día siguiente en el examen con el comité de crónicos. ¿Por qué se demoran tanto, Alex? Viejito. Gracias, gracias. El comité de crónicos consideró que en el caso de Rosa Catrilonco se cometió un error de diagnóstico en el examen de ingreso. Si la familia de la paciente se compromete a hacerse cargo de ella, podrá salir. Lo felicito, doctor. Me gustaría, doctor, que me ayudara a redactar un informe. Creo que nos podría servir como antecedente para otros casos de pacientes mapuches. ¡Qué energía! Dios se la guarde, doctor. Pero qué energía, ¿eh? Dios se la guarde. Si no lo hubiese visto, no lo hubiera creído. Psicosis en paciente mapuche. Se le aplicó machitún. Te hubiesen echado patadas de la escuela. Y tanto, oye, no le pongas. Me gané la confianza de la paciente. Creé las condiciones necesarias para que funcionara su psicoterapia. Respeté su cultura. Eso es todo. Psiquiatría moderna. Ah, psiquiatría moderna. Voy a ver si le aplico un machitún a mi señora, a ver si regresa a casa. ¿Y Alba? ¿Qué pasó con Alba? ¿Tú sabías algo? No te lo había querido decir, pero la echaron. La Barrio descubrió que sacamos a Rosa del hospital con su complicidad. ¡Alba! ¿Y ahora qué vas a hacer, Rosa? Me voy al campo con mi abuelita. ¡Alba! ¡Alba! Rosa me escribió de su pueblo. Estaba contenta. Pronto iba a casarse y no pensaba volver jamás a Santiago. Más que un problema personal, esto yo lo diría como un problema de los psiquiatras actuales. En ese sentido, esta historia me motiva a mí, y este recuerdo me motiva a transformar un poco, en forma permanente, la realidad que vivimos en los servicios de psiquiatría, carentes siempre en todas partes de recursos, carentes muchas veces también de elementos mínimos de curación. La historia también trata muy bien el tema al finalizar. La historia al finalizar es esperanzadora, pero también plantea una realidad, que todo sigue más o menos parecido. O sea, el cambio es lento.